¿Qué tal? Buenas noches, queridos. Otra vez estamos para completar la quinta clase. En esta oportunidad seguimos con teología propia. Recordarán ustedes que estuvimos trabajando de una manera así apretada, con algunas definiciones, luego los atributos de Dios. Nos hemos detenido en algunos específicamente para que de alguna manera esto despierte en nosotros una actitud devocional, de admiración, también de respeto hacia nuestro Señor y especialmente el deseo de someternos a un conocimiento más profundo de nuestro Señor que nos lleve a vivir una vida que realmente le agrade. Necesitamos conocer mucho de nuestro Padre. La clase pasada hablamos acerca de cómo la palabra de Dios identifica a la primera persona de la Trinidad, a nuestro Padre, a Dios, Dios el Padre. Quisiera en esta hora continuar con, entonces, y profundizando un poquito precisamente esto. Schaffer, Ririe, y aún en el manual que nosotros trabajamos desde el instituto, está muy bien alineado respecto a cómo dar este abordaje respecto a Dios el Padre, y específicamente es bueno que nos podamos detener en lo que nosotros identificamos como la paternidad de la primera persona de la Trinidad. Esto se ve específicamente en teología propia. Luego, cuando habremos de mirar más adelante Cristología, entonces allí específicamente veremos la segunda persona de la Trinidad, y cuando miramos neumatología, como un estudio dedicado, estaremos mirando la persona del Espíritu Santo. Vamos a mirar hoy entonces con un poco más de detalle a nuestro Padre, a Dios el Padre, la primera persona de la Trinidad. También quiero anticiparles que terminado esta clase, les voy a acercar entonces a través de Carlos un trabajo para que ustedes puedan completar. Lo voy a enviar en Word para que ustedes lo trabajen y en el plazo de una semana se lo puedan remitir entonces también por WhatsApp a Carlos, quien me lo va a enviar, y yo les voy a dar la devolución correspondiente. Dios el Padre. Dios el Padre. La Biblia se detiene en contemplar o enseñarnos mucho sobre la paternidad, dijimos, de la primera persona de la Trinidad. El orden lógico para estudiar esto, y lo van a encontrar en los estudios que yo mencioné y en una cantidad enorme de libros, generalmente el orden que se sigue es la paternidad de Dios el Padre, primera persona de la Trinidad, su paternidad en la creación. Toda la palabra de Dios reconoce que la Trinidad ha sido la que ha participado de una manera activa en la creación. De modo que la Escritura se ocupa de mencionar al Espíritu Santo durante el acto creador, al Padre, también ejecutando la obra de creación, y al Hijo, y aún el Señor Jesucristo como sustentador de la creación. O sea, la Trinidad ha participado de una manera contundente y clara en el acto creador de todo el universo. Ahora, de una manera muy especial, la primera persona de la Trinidad, Dios el Padre, es el que a través de las Escrituras lo encontramos como el Padre de la creación. Vamos a mirar en la Biblia, allí en Efesios, así que ya me estoy dirigiendo a ese pasaje, en Efesios, en el capítulo 3,
Vamos a leer en el versículo 14, el cual dice de esta manera: por esta causa, dice la Escritura, doblo mis rodillas ante el Padre. Aquí lo está presentando entonces como Dios el Padre, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora dice, de quien, hablando del Padre, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿En quién toma o de quién toma nombre? Entonces, toda familia creada. No está hablando aquí de los seres irracionales. Schaffer dice, por ejemplo, y los califica como seres morales. O sea, hombres, o sea, familias en la tierra, y celestiales, familia en el cielo, ángeles y hombres. Una familia celestial, una familia terrenal, de la cual todos tomamos nombre, y es el Señor, nuestro Dios, el que entonces adquiere precisamente el título. De Él tomamos nombre. Él es nuestro Padre. En Malaquías capítulo 2, en el verso 10, allí este profeta post-exílico hace una pregunta, se la hace a Israel, pero en realidad es por extensión absolutamente a todos los hombres. Y él dice allí en el versículo 10, ¿no tenemos todos un mismo Padre? Y entonces, luego de hacer detenerse un segundo, agrega, ¿no nos ha creado un mismo Dios? ¿No nos ha creado un mismo Dios? Este concepto lo encontramos entonces desparramado a lo largo de toda la palabra de Dios. Antiguo Testamento, Malaquías, Nuevo Testamento, el pasaje de Efesios, y cuando el apóstol Pablo se encuentra, por ejemplo, predicando, allí en el capítulo 17, a los atenienses les dice, bueno, siendo pues linaje de Dios. Así que Él es el creador, y siendo creador es nuestro Padre. Somos linaje de Dios. Tomamos nombre de un Padre creador, ante el cual nosotros nos inclinamos. Este Padre, que es Padre de todo ser creado, en los cielos y en la tierra, también es llamado en el Antiguo Testamento Padre de Israel. Padre de Israel. Aquí se está refiriendo especialmente a la elección que Dios ha hecho en manera específica a una nación. Y a esta nación la ha incorporado, la ha adoptado, la ha elegido, la ha escogido para llamarla una nación hija de Dios. Entonces, allí en el libro de Éxodo, en el capítulo 4, en el verso 20, el 22 dice el Señor, Israel es mi hijo, y lo denomina entonces mi primogénito. Y entonces, en este caso específico, el Señor se está refiriendo a una relación ya completamente diferente. Va, como dice Schaffer, un poco más allá de la creación, porque Él ha creado todas las naciones, Él va un poquito más allá, lo califica entonces de primogénito, pero no llega a tanto en el sentido de incorporarlo como un hijo espiritual, porque precisamente Israel es su nación elegida, es su primogénito, es su hijo como nación, pero no son creyentes todos. No todos los judíos fueron y son regenerados.
Aún de esta manera Dios eligió a Israel como su pueblo, como su nación, con un propósito, ¿verdad? Precisamente para que fuera, como dice allí en los Salmos, testigo ante todas las naciones, para que proclamen a todas las naciones sus bondades y para que actúen de alguna manera como una nación misionera en frente a todo hombre. Y precisamente porque es su hijo primogénito, Dios ha elegido a esta nación y lo declara, y el Nuevo Testamento lo reafirma, lo confirma allí en Romanos capítulo 9 y también el capítulo 11, cuando allí declara precisamente de su cuidado, de su elección y de sustentar, la decisión de sustentar a Israel y preservarlo a lo largo de toda la historia. También encontramos una paternidad muy específica y sumamente interesante y así como difícil de entender, que es la paternidad sobre el Señor Jesucristo. O sea, la primera persona de la Trinidad, Dios el Padre, se vincula con la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, en una relación que se denomina filial, en la cual Dios, primera persona de la Trinidad, entonces actúa y se relaciona con la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, como el Padre. Esto no significa que el Señor Jesucristo sea inferior en atributos, en divinidad, en todo lo que nosotros hemos visto al estudiar teología propia. Y de hecho, el Nuevo Testamento se ocupa de una manera muy contundente, clara, específica, a asignarle al Señor Jesucristo, a nuestro Salvador, todos los atributos, todas las obras, todas las características de la deidad. Por lo tanto, el Nuevo Testamento afirma que el Señor Jesucristo es Dios y que comparte entonces allí un estado de igualdad dentro de la propia Trinidad y una unidad que se remonta a la eternidad, sin comienzo y sin final. Y en esa relación, la primera persona de la Trinidad es Padre de la segunda, es Padre del Hijo. De esta manera eterna, el Salmo dice, mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, haciendo referencia entonces a ese vínculo eterno que el Padre mantiene con el Hijo. Y bueno, cuando el Señor Jesucristo se despoja a sí mismo siendo igual a Dios y el hecho de ser igual a Dios no lo tuvo como cosa a que aferrarse, el Señor se humana, se encarna y desde ese punto de vista, desde el hecho de la encarnación, también Dios el Padre se constituye entonces también en Padre del Señor Jesucristo encarnado. Y lógicamente entonces esta relación de Padre sobre el Hijo encarnado comienza en ese momento, aunque mantenían desde la eternidad la relación, el vínculo Padre-Hijo. El Padre entonces reconoce al Señor Jesucristo como su Hijo. Recuerdan ustedes, ya lo mencioné, cuando el Señor es bautizado y sale de las aguas, allí desde los mismos cielos se escucha la voz del cielo, la voz del Padre que dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo mi complacencia, mi contentamiento. Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y el Hijo lo reconoce como Padre y lo encontramos tanto en muchos aspectos y en muchos lugares de la palabra de Dios. Juan capítulo 17, por ejemplo,
Padre, a los que me has dado. Y entonces allí ora, ejerciendo una intercesión sobre cada uno de nosotros. Que el Padre vea que el Hijo se somete, no hace inferior al Hijo con esto, ni el Padre es superior en ningún aspecto de la divinidad, sino que encontramos allí un orden cósmico, un orden inteligente, un orden designado ya desde el propio decreto de Dios. Y el Hijo se somete, siendo igual a Dios, de una manera voluntaria, y ese orden también debe reflejarse también en su creación principal, el hombre y la mujer. Entonces encontramos que la cabeza de la mujer es el hombre, la cabeza del hombre es Cristo, y Cristo tiene por cabeza al Padre. Y no encontramos allí rebeldía de parte del Hijo, sino una gozosa sumisión, y en esa sumisión Él no renuncia absolutamente a ninguna de sus atributos, a ninguna de sus condiciones como Dios. Y lección también absolutamente para nosotros los hombres y para las mujeres, en el sentido también del orden que en el mundo creado Dios ha establecido. Hombres y mujeres iguales delante de Dios, pero hay una sumisión allí gozosa, voluntaria, y que Dios ha designado también para nosotros. Padre de los creyentes. También el Señor, en contraste con que Dios es el Padre de toda familia en la tierra, y por lo tanto Padre de toda criatura, Él es Padre de un modo especial de todos aquellos, como dice allí el Salmo 103, verso 13, dice: como el Padre se compadece de sus hijos, así se compadece Jehová de todos aquellos que le temen. Y en ese sentido está claro que Dios el Padre sigue siendo Padre de toda creación, aunque no asegura con esto una salvación universal. Quiere decir que aunque Él es Padre de toda criatura, no todos son hijos espirituales. Y en esto reconocemos el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio. Solo hay salvación en Cristo. Y todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, entonces es hecho hijo de Dios. Hijo de Dios en sentido espiritual, hijo de Dios de modo posicional en la presencia de Dios, y hijo de Dios por haber pasado por la experiencia del nuevo nacimiento. La Escritura, en ese sentido, también nos llama herederos, coherederos con Cristo, y también toma la figura de la adopción. Nos incorpora a su familia. Somos adoptados, somos hechos hijos de Dios. Somos renacidos por la palabra. Y recordamos allí en el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, en los versículos 12 y 13, cuando dice: mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados, dice, por voluntad de carne ni voluntad de varón, sino que a todos los que creyeron son engendrados por voluntad de Dios. Entonces, Dios como creador es nuestro Padre. Sin embargo, necesitamos nacer de nuevo para que Él se transforme en nuestro Padre eterno, en nuestro Padre que nos hace coherederos con Cristo y que nos asegura allí
una habitación especial con Él. Y con esto decimos entonces que el hombre, cuando nace, caído en pecado, si bien es hijo en el sentido de la creación, tiene un padre que es el diablo. Y el Señor Jesucristo así lo afirma. Nosotros cuando nacemos con pecado, y hasta que no recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Somos entonces hijos de Satanás. Y en ese sentido, nuevamente explicito lo que dijo el Señor Jesucristo allí en Juan capítulo 8, en el verso 44, a los doctores de la ley, les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo. La Escritura también, a los que no son creyentes, los titula hijos de ira. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo dice: nosotros éramos hijos de ira? Lo mismo que los demás. También nos llama hijos de desobediencia. Pero vamos a buscar, para terminar esta parte, estoy buscando en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, leemos así en el verso 17. Jesús le dijo: no me toques. Le está hablando a María cuando el Señor resucitó y se le presenta en el domingo de resurrección, y dice: no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Otra vez esta relación entonces filial, mas ve a mis hermanos y diles, y presten atención a esto: subo a mi Padre y a vuestro Padre. A los discípulos, a sus creyentes, ahora los asocia como hijos del Padre. Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Padre de los creyentes. Qué hermoso privilegio que disfrutamos, y precisamente he dejado para esta última parte esta reflexión. Primera persona de la Trinidad, Dios el Padre, nuestro Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Quiero dejar también como último punto algo que vamos a mencionar. Así lo vamos a hacer de una manera rápida. Es tremendamente interesante, pero también complejo. Van a poder encontrar algunas referencias y textos en el manual, pero también en muchos libros que tratan justamente teología sistemática o teología propia. Me estoy refiriendo a lo que Schaffer, por ejemplo, menciona, lo que significa el mandato de Dios. También vamos a encontrarlo en nuestro manual, van a encontrarlo en literatura, en libros, por ejemplo, de don Francisco La Cueva, como los decretos de Dios, los decretos de Dios. Ririe también utiliza ese término. ¿Qué son los decretos de Dios? Los decretos de Dios incluye absolutamente todo lo que ha sucedido, todo lo que sucederá, son todos los actos y acontecimientos que habrán de suceder, han sucedido y habrán de suceder en la historia. Y esto incluye aún la historia en el espacio de la eternidad. O sea, todo lo que Dios hará, todo lo que hará por sí mismo, o sea, todo lo que Él va a ejecutar, con su propósito, con la expresión de su voluntad, por un acto directo de Él, a través de la ley natural. También tenemos que considerarlo de esa manera. Dios utiliza leyes naturales para
ejecutar sus propósitos, el paso del tiempo, la debilidad del hombre, el envejecimiento, la creación que gime, la ley natural. Y también estamos hablando de todos los acontecimientos que están determinados por Dios y que Dios va a ejecutar a través de actos humanos, a través de todo lo que en la historia vaya sucediendo y que tal vez aparezcan como decisiones, iniciativas humanas o de las naciones. Esto también forma parte del decreto de Dios o del mandato de Dios. Estos actos también incluyen a la familia espiritual, a los ángeles, o sea, todos los seres espirituales, aun los caídos, y todo lo que suceda, todos los acontecimientos que Dios llevará a cabo en su designio, en su voluntad, en sus decretos, todo eso lo va a ejecutar a través de sí mismo, entonces, a través de la ley natural y por medio, entonces, de todo hombre y de todo ser espiritual. Todo se somete a su mandato. Esto está vinculado con lo que ya estudiamos. Dios sabe todas las cosas. Y por lo tanto, nada de lo que ha sucedido en la historia, nada de lo que sucederá, escapa, número uno, a su conocimiento anticipado. Todo está en su mente infinita. Todo está bajo su mandato y su propósito. Nada, absolutamente nada de lo que ha sucedido en la historia, ni siquiera la caída del hombre, ni siquiera el hecho de que la maldad progresó tanto como allí encontramos en el relato de Génesis capítulos 5 y 6. Absolutamente nada de lo que ha sucedido en la historia sorprende a Dios. Todo forma parte del plan divino y nada escapa a su propósito. Y esto es un misterio. Es un misterio. Es un misterio porque por una parte el hombre reconocemos por la palabra de Dios que hace y decide. Y el hombre hace y decide y por lo tanto es responsable. Y esto lo vamos a encontrar en un concepto profundo y muy difícil y muy discutido en el ámbito de las iglesias cristianas, que es la responsabilidad humana. Pero por otra parte, es como si la moneda la viéramos entonces en sus dos caras. Por una parte, el hombre hace y decide dentro del mandato de Dios. Entonces, Dios escoge, Dios elige, pero Dios también manda a creer. Dios nos llama a creer, pero el Señor conoce a sus ovejas y las llama por su nombre. Y las ovejas que oyen su voz le siguen. Y cuando a Nicodemo también se acerca, le habla acerca de esta soberanía divina, hablándole de que todo aquel que es nacido del Espíritu, ¿verdad?, no nace por voluntad humana, sino que es el Espíritu Santo el que da vida. Pero también el hombre tiene que creer. Entonces, nada escapa. Quedémonos con este propósito, con este concepto. Nada escapa a su propósito y en este misterio, por una parte, el hombre hace y decide dentro de este mandato y propósito eterno de Dios, pero también el hombre hace y decide y es responsable por sus propios actos. No estamos hablando acá de fatalismo, no estamos hablando acá de un control ciego, no estamos hablando nada de esto. Estamos hablando de un plan eterno, amoroso, y un plan divino que incluye desde
el acto mismo de la creación, que tiene que ver con precisamente un propósito eterno de parte de Dios, el acto de sostener, el acto de cuidar con su providencia, el acto de prometernos y de poner delante de nuestra mirada promesas preciosas de parte de Dios. Algunas son incondicionales y otras son condicionales. Pactos condicionales, incondicionales, alianzas. Todo esto tiene que ver con el decreto de Dios. También este decreto o este conocimiento anticipado está preciosamente anunciado en el mensaje que el apóstol Pedro predicó en Hechos capítulo 2. Leo mi Biblia en el versículo 23, cuando él está dando su primer discurso, dice allí, a este, hablándole al pueblo, dice, a este, entregado por el determinado, fíjense, consejo, entonces estamos hablando de mandato, de decreto, anticipado, determinado consejo, Dios determinó enviar a su Hijo, Dios determinó que su Hijo fuera entregado y fuera a la cruz, estamos hablando del plan, del propósito, del mandato de Dios, entregado por determinado consejo, y aquí está el otro concepto también, y anticipado conocimiento, también se lo determina de esta manera, al mandato, a los decretos de Dios, también los encontramos descritos de esta manera, consejo determinado y anticipado conocimiento de Dios. Y por ese determinado consejo y anticipado conocimiento, dice, vosotros prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. O sea, el propósito de Dios, el consejo de Dios, estaba por encima de cualquier propósito humano, por encima de cualquier otra determinación y decisión del hombre, sin dejar de lado la responsabilidad del hombre, que rechazó al Señor Jesucristo y clamó, crucifícale. Finalmente, en Romanos capítulo 8 también encontramos una verdad profunda que tiene que ver precisamente con el propósito de Dios. El propósito de